Yo llevo toda mi vida dirigiendo proyectos, desde proyectos tecnológicos, proyectos TIC, en muchos casos, pero también proyectos de consultoría, proyectos de formación, planes estratégicos, incluso proyectos para poner en marcha una empresa, es decir, proyectos de emprendimiento, ¿no? De ahí, de un proyecto empresarial, nace BIM. BIM es una empresa especializada en dirección de proyectos, que es mi empresa, ¿vale? Entonces, de ahí, ¿qué empezamos a ver? Que realmente dirigimos proyectos con el método antiguo, este que todos conocemos de prueba-error. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, o mejor dicho, tengo más o menos claro cuál es el objetivo que pretendo conseguir, veo qué recursos tengo en muchos casos, en otros ni siquiera analizamos los recursos que tenemos e intentamos alcanzar ese objetivo. ¿A qué nos lleva esto? A que empezamos a andar por ese camino hacia alcanzar el objetivo. Pero este camino, claro, nos suceden un montón de cosas que no hemos gestionado, riesgos, desviaciones, no tenemos medido ni cuantificado el tiempo que vamos a tardar, el coste económico que eso nos supone. Entonces te das cuenta que hay muchísimas cosas que hacer para mejorar en la dirección de proyectos y en conseguir que esos proyectos realmente sean un éxito. Que se alcance lo que teníamos en mente alcanzar, tan sencillo como eso. Bueno, pues sobre todo esto son las bases que se establecen en lo que es el Project Management. En el Project Management os vais a encontrar un montón de buenas prácticas, tanto de tema de certificados internacionales, como puede ser PMP, PRINCE, ahora se habla también mucho de tema de metodologías ágiles, ¿vale? Yo os voy a hablar con una visión general. Yo creo que todos, independientemente de por dónde nos decantemos y del sector en el que nos movamos o los proyectos que vayamos a gestionar, en mi opinión es la base, ¿vale? Son las claves para gestionar bien proyectos. Es una introducción sólida, lo que os pretendo dar hoy, ¿vale? Sobre el Project Management, sobre esa buena dirección de proyectos. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, la vais anotando y al final, como ha comentado Noelia, la tratamos, la ponemos encima de la mesa y comentamos todo al respecto. Pues ya no me enrollo más, ¿vale? Creo que todos me oís bien, si no también me lo vais comentando por el chat en el caso de que haya alguna incidencia. Y me pongo ya en materia. Cositas que vamos a ver. ¿De dónde parten los proyectos? Beneficios de la dirección de proyectos y claves para dirigir bien proyectos. Y me voy a detener en la parte de gestión de equipos, que creo que es fundamental. ¿Qué es una idea que se pone en marcha? Mirar, yo cuando doy formación a empresas sobre gestión eficiente de proyectos o introducción a la dirección de proyectos, siempre lanzo esta pregunta. Yo suelo plantear bastante preguntas reflexivas, como digo yo, ¿no? Que nos hagan pensar. ¿Qué es una idea que se pone en marcha? Pues mirad, una idea que se pone en marcha en realidad es un proyecto. Ideas tenemos todos, pero nuestro toque y nuestra diferencia es el saber poner en marcha esas ideas. Eso es lo que realmente les aporta valor. El ponerlas en marcha, el lanzarlas. Y todavía más valor aportamos cuando sabemos cómo hacer esto. Esto es dirigir un proyecto. Una idea que se pone en marcha, como os he comentado, es un proyecto, en realidad. ¿Y qué es? Ya con definiciones para ir aterrizando, y lo vais a ver clarísimo. Pues un proyecto es un conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Tan sencillo o tan complicado como esto. Pero todavía doy una vuelta más. Un proyecto siempre va a estar determinado porque tiene una fecha de inicio y una fecha final. Y nos va a producir pues un resultado único. Es decir, vamos a obtener un producto o un servicio que es único. ¿Por qué va a ser único? Porque para empezar, los proyectos los tenemos delimitados en el tiempo. Pongo un ejemplo. Imaginaros que estamos realizando un plan de marketing. ¿Vale? Vamos a pensar cuándo vamos a comenzar a trabajar en ese plan de marketing y cuándo vamos a decidir finalizarlo. Al año que viene vamos a volver a actualizar ese plan de marketing. Ya no va a ser el mismo, ya va a tener una fecha diferente, vamos a contar con unos recursos distintos, a lo mejor tenemos más dinero, hay otras personas nuevas que se incorporan al equipo para esa realización de ese plan de marketing, ¿vale? Eso es lo que da ese carácter de unicidad a los proyectos. Y esto es lo que realmente los hace bonitos y apasionantes,
O sea, los proyectos es algo que tiene vida propia y que tenemos que saber gestionar para obtener ese resultado único. Los proyectos también tenemos que ser conscientes, luego os hablaré también de las restricciones, están delimitados económicamente y en tiempo. Cuando estamos trabajando en organizaciones, le presentamos una propuesta, ¿no?, a nuestro cliente potencial, suponiendo que todavía no es cliente. Claro, y el cliente nos dice, vale, me vas a decir que me lo haces por tanto, pero es que resulta que yo necesito que me lo hagas por X-1, ¿vale?, por 10 en vez de por 20. Y además quiero que me tengas desarrollada y puesta en marcha mi aplicación web o mi portal web y en vez de en 3 meses que tú me lo habías propuesto así, quiero que me lo hagas en 2. Y además quiero que tenga esta nueva funcionalidad, que tenga integrado la plataforma de e-commerce. Si os fijáis ahí, ¿qué hemos hecho? Os voy a hablar también de esto. Os estoy introduciendo ahora solamente. Ahí hemos estado, o mejor, nos han estado delimitando, en este caso el ejemplo del cliente que os he puesto, nos ha delimitado económicamente en cuanto a tiempo y funcionalidades. ¿Qué pasa? Que si no sabemos gestionar proyectos, esto puede ser un auténtico caos. En muchos casos podemos llegar a perder, bueno, credibilidad como profesionales o como empresa, perder al cliente. Si no cumplimos las expectativas que hayamos creado, las entregas a tiempo, pero es más, podemos llegar incluso a perder dinero nosotros con algunos proyectos si no sabemos gestionarlos bien. Esto, hoy en día, muchas organizaciones todavía siguen cometiendo estos errores. Presento una propuesta sin haber analizado previamente, y esto es dirigir proyectos, ¿vale? ¿Cuánto me va a costar? ¿Con qué recursos tengo que contar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos que ser conscientes de la importancia de la dirección de proyectos. Y que un proyecto, resumiendo ya esta diapositiva, siempre lo vamos a tener delimitado con esa fecha de inicio, esa fecha de finalización y ese resultado único y estas restricciones que luego voy a concretar todavía más. El propósito de todo proyecto va a ser posible hacer ese desarrollo estructurado, planificado e inteligente de una idea, que suponemos que tiene potencial y es estratégica en una organización. Lanzar una nueva línea de negocio, lanzar un nuevo producto, realizar un plan de mejora de procesos en una organización, una nueva plataforma web, un nuevo plan formativo. Estamos hablando de proyectos. Yo en muchos casos, también con dinámicas, ¿no? Ya en sesiones presenciales que realizo en organizaciones, para darnos cuenta de que estamos rodeados por proyectos, les hago que piensen en una escapada de un fin de semana en una casa rural, pero que lo gestionen y lo organicen como un proyecto. Estamos rodeados de proyectos, si os fijáis. O sea, nuestro día a día es un proyecto. Ese esfuerzo que va a estar delimitado en el tiempo, con ese inicio, y por concretaros todavía y daros más ejemplos, bueno, pues un nuevo producto, un plan de marketing, una campaña comercial, ¿vale? Más de lo que estaba diciendo. Pero a todo esto, que os estoy yo comentando que los proyectos parten de la idea, que es un proyecto con el inicio, final, las restricciones que os estoy yo comentando, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que trabajar por proyectos? ¿Qué nos aporta realmente? Estoy segura que alguno de vosotros ya os habéis dado cuenta y habéis dicho, ostras, esto nos aporta mucho. Simplemente ya el no perder dinero, y seguro que me hace ahorrar costes, de ser más eficientes, más productivos, ya imaginaros, ¿no?, lo que nos está aportando. Pero es que además tenemos que saber gestionarlos para llegar a ser más competitivos y tener presencia en muchos casos, ¿vale? No perder competitividad, no quedarnos fuera. Va asociado a la eficiencia que os estaba diciendo. Nosotros en BIM clasificamos, porque creemos que en realidad estamos rodeados de proyectos, como hemos dicho, y hay que saber gestionarlos, en la medida de empresas que gestionan un determinado tipo de proyectos y empresas que gestionan otro determinado tipo de proyectos, ¿no? Empresas PREX, por ejemplo, son empresas que viven del proyecto, empresas de consultoría, empresas de desarrollo e implantación software, un estudio de arquitectura, si os fijáis, son empresas que llevan el proyecto dentro. Es decir, cada cliente posiblemente tengan y lo gestionen como un proyecto, los proyectos del cliente tal o de la cartera tal, proyectos. Incluso una empresa organizadora de eventos también trabaja por proyectos. La organización del congreso médico, la organización de la boda son proyectos.